Desde el principio de la democracia española, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha sido uno de los pilares fundamentales de la política. Sin embargo, su historia no está exenta de manchas que han comprometido la confianza del pueblo. Hoy, nos adentramos en la sombra oscura de la corrupción, exponiendo 150 casos que revelan el lado más turbio de la política en nuestro país. Estos casos han malversado y desviado más de 1.800 millones de euros que debían haber servido para mejorar la vida de los ciudadanos, pero que terminaron en los bolsillos de unos pocos. Nuestro viaje comienza en los años 80, con uno de los episodios más controvertidos que implicó al gobierno de Felipe González. Nos referimos a la expropiación de Rumasa, una decisión que abriría la puerta a décadas de desconfianza y disputas legales. En 1983, el conglomerado empresarial Rumasa, dirigido por José María Ruiz Mateos, fue expropiado por el gobierno de Felipe González. En ese momento, Rumasa era un imperio económico que controlaba más de 700 empresas, incluyendo bancos, compañías de seguros, bodegas y empresas de alimentación. El gobierno socialista justificó la expropiación argumentando que el conglomerado estaba plagado de irregularidades fiscales y deudas con Hacienda. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo la expropiación fue cuestionada. José María Ruiz Mateos emprendió una feroz batalla legal contra el Estado, acusando al gobierno de actuar de forma ilegal y arbitraria. Ruiz Mateos, conocido por su extravagante carácter, apareció disfrazado de Superman y se convirtió en un fenómeno mediático con su famosa frase «¿Qué te pego, leche?», refiriéndose a Felipe González. El resultado de este conflicto fue una prolongada batalla judicial, y aunque Ruiz Mateos fue finalmente condenado por fraude fiscal, el episodio dejó una mancha imborrable en la historia del PSOE. Este caso abrió la puerta a un ambiente de desconfianza hacia el partido y marcó el inicio de una serie de controversias que continuarían en las siguientes décadas. Sin duda, uno de los casos más devastadores para la imagen del PSOE fue el caso ERE en Andalucía, un escándalo que desveló cómo se malversaron más de 800 millones de euros que estaban destinados a ayudar a empresas en crisis. Entre 1999 y 2010, la Junta de Andalucía, bajo gobiernos socialistas, creó un fondo de ayudas que fue desviado sistemáticamente a personas que no tenían derecho a recibir esos fondos. Este caso no solo implicó a intermediarios, sino que también tocó a altos cargos del PSOE. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, fueron condenados por su implicación. Griñán recibió 6 años de prisión por malversación de fondos públicos, y Chaves fue inhabilitado durante 9 años por prevaricación. El impacto social y político de este caso fue inmenso, ya que se esperaba que ese dinero ayudara a revitalizar el tejido empresarial de la región, y en su lugar, fue robado de forma desvergonzada. La sensación de traición que dejó el caso ERE no solo fue económica, sino también emocional. Los ciudadanos de Andalucía, que confiaban en que sus líderes utilizarían esos fondos para sacar a flote la economía, vieron cómo ese dinero desaparecía en manos de unos pocos, dejando las empresas y los trabajadores que más lo necesitaban sin ayuda alguna. Otro de los nombres más infames en la historia de la corrupción del PSOE es el de Luis Roldán, quien fue director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993. Roldán fue el primer civil en dirigir este cuerpo, pero su legado quedó empañado por uno de los escándalos de corrupción más mediáticos de la época. Aprovechó su posición de poder para malversar fondos públicos destinados a la construcción de casas cuartel para la Guardia Civil. Además, recibió comisiones ilegales de empresas constructoras. La cantidad malversada por Roldán se estimó en más de 1.500 millones de pesetas, lo que equivaldría a unos 9 millones de euros actuales. En 1994, huyó de España, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados de Europa hasta su captura en Tailandia en 1995. Fue condenado a 31 años de prisión, aunque finalmente solo cumplió 15. El caso Roldán no solo afectó la imagen del PSOE, sino también la de una de las instituciones más respetadas del país, la Guardia Civil. Este episodio alimentó una sensación de desconfianza generalizada en las instituciones y sirvió como un recordatorio de que la corrupción podía infiltrarse hasta en los niveles más altos de poder. Uno de los casos más emblemáticos de la década de los 90 fue el caso Filesa, una trama de financiación ilegal que demostró cómo el PSOE se había beneficiado de una red de empresas ficticias para financiar sus campañas políticas. Las empresas Filesa, Malesa y Time Export emitieron facturas falsas por servicios inexistentes, y los fondos recaudados fueron utilizados para financiar el partido. El fraude se estimó en más de 1.200 millones de pesetas, alrededor de 7,2 millones de euros actuales. Varios altos cargos del PSOE fueron condenados, incluidos Josep María Sala, responsable del partido en Cataluña, quien fue condenado a 3 años de prisión.
Este caso sacudió los cimientos del partido y evidenció que la financiación ilegal no era un incidente aislado, sino una práctica más generalizada dentro de las estructuras del PSOE. El caso Filesa se convirtió en un símbolo de la corrupción política en los años 90, y la indignación pública alcanzó niveles sin precedentes. Aunque el PSOE intentó distanciarse de los responsables directos, el daño ya estaba hecho. La confianza en la gestión del partido había sido severamente comprometida. Si te ha sorprendido todo lo que has leído hasta ahora, espera, porque esto es solo el principio. Suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad sobre la corrupción que ha lastrado a España durante décadas. La información es poder, y solo conociendo la magnitud del problema podemos exigir un cambio real. A medida que avanzaban los años, estos escándalos no solo no desaparecían, sino que crecían en número y magnitud. Ahora nos sumergimos en casos más recientes, donde la malversación, el tráfico de influencias y los sobornos siguen a la orden del día. Uno de los casos más recientes y mediáticos es el caso Mediador, que salió a la luz en 2023 y dejó a muchos ciudadanos indignados al ver que las prácticas corruptas no han desaparecido. Este escándalo involucra a Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni, un exdiputado del PSOE que presuntamente participó en una trama de sobornos y extorsiones. El caso estalló cuando se descubrió que empresarios pagaban sobornos a cambio de favores políticos, principalmente en Canarias. Las acusaciones contra Tito Berni incluían el uso de su influencia para beneficiar a empresarios que le pagaban a cambio de contratos públicos y otras concesiones. Aunque el caso está en investigación, el daño a la imagen del PSOE ya es enorme. Este es un recordatorio de que, aunque muchos de los casos más grandes y famosos ocurrieron en décadas pasadas, la corrupción sigue siendo una realidad en la política española. Este caso ha tenido gran repercusión mediática, no solo por la implicación de políticos de alto perfil, sino por la sensación de que estos actos de corrupción están profundamente arraigados en el sistema. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta qué punto llega esta red de corrupción y cuántos más casos están por destaparse? Otro escándalo reciente que ha golpeado al PSOE tiene que ver con la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. En medio de una de las mayores crisis sanitarias de nuestra época, cuando los hospitales y los ciudadanos estaban desesperados por suministros médicos, surgió el caso Koldo García. Se investiga si durante la pandemia se aprovecharon contratos millonarios para la compra de mascarillas, desviando comisiones ilegales en lo que ha sido descrito como una trama de corrupción y tráfico de influencias. Se ha señalado que Koldo García, quien habría facilitado estos contratos, pudo haber recibido millones en comisiones, mientras el país enfrentaba la peor emergencia sanitaria en décadas. Lo más indignante de este caso es que se cometieron presuntas irregularidades cuando la atención estaba centrada en salvar vidas. La investigación aún está en curso, pero las primeras revelaciones han generado una gran indignación entre la ciudadanía, que ve cómo incluso en tiempos de crisis, algunos políticos y empresarios parecen estar más interesados en llenar sus bolsillos que en cumplir con su responsabilidad hacia el bien común. Aunque este caso no trata directamente de malversación de fondos, el caso Delcy Rodríguez fue un escándalo diplomático que generó una gran controversia en 2020. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, aterrizó en Madrid y fue recibida por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El encuentro causó un gran revuelo porque las sanciones europeas prohíben que altos cargos del gobierno venezolano pisen territorio de la UE. El encuentro fue inicialmente negado por el gobierno, pero más tarde se confirmaron los rumores. Aunque no hubo condenas judiciales, este hecho dañó gravemente la credibilidad del gobierno y generó serias dudas sobre el respeto a las normativas internacionales. Este fue otro ejemplo de cómo la falta de transparencia puede erosionar la confianza pública, especialmente en situaciones delicadas de política internacional. La compra de votos ha sido otro de los escándalos más recientes que ha golpeado al PSOE. En las elecciones municipales de 2023, en el municipio de Mojácar, Almería, varios miembros del PSOE fueron detenidos por su presunta participación en una trama de compra de votos por correo. Las investigaciones revelaron que se estaban ofreciendo dinero a cambio de votos, con el fin de asegurar la victoria electoral. Este tipo de prácticas no solo son ilegales, sino que socavan la base misma de la democracia. La integridad de los procesos electorales es fundamental para que los ciudadanos puedan confiar en que su voto cuenta y que las elecciones son libres y justas. Sin embargo, episodios como este hacen que esa confianza se vea gravemente afectada. El caso Mojácar es solo un ejemplo de un problema más amplio que afecta no solo a un partido, sino a todo el sistema democrático en España. La compra de votos es una traición a los ciudadanos, quienes merecen que su voto sea respetado y que las elecciones reflejen la verdadera voluntad popular. Otro caso que impactó gravemente la reputación del PSOE fue el caso Mercasevilla, que se remonta a 2009.
Este escándalo salió a la luz cuando se reveló que altos cargos de la empresa pública Mercasevilla, controlada por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, habían exigido comisiones ilegales a empresarios a cambio de adjudicarles contratos. En una de las grabaciones que se hicieron públicas, los directivos de la empresa intentaban extorsionar a empresarios para que pagaran sobornos. El caso terminó con la condena de Antonio Rivas, delegado provincial de Empleo, y de otros altos cargos, quienes fueron sentenciados a 1 año y 9 meses de prisión. Este caso fue uno de los primeros en exponer una trama de corrupción generalizada en Andalucía, y fue un precursor de otros escándalos aún más grandes, como el caso ERE. El caso Invercaria es otro de los grandes escándalos de corrupción vinculados al PSOE en Andalucía. Invercaria era una empresa pública dedicada a invertir en proyectos empresariales en la región, pero se descubrió que gran parte de los fondos que gestionaba fueron malversados o utilizados de manera fraudulenta. Se otorgaron millones de euros a proyectos fallidos o a empresas que nunca llegaron a operar, en lo que ha sido descrito como una red de favores y tráfico de influencias. Este caso sigue en los tribunales, pero hasta ahora ha implicado a numerosos funcionarios y directivos de la empresa. El desvío de fondos públicos destinados a fomentar la creación de empleo y el desarrollo empresarial en una región con altos índices de desempleo generó una gran indignación en la opinión pública. En 2022, otro caso sacudió los cimientos del PSOE, esta vez en la Comunidad Valenciana. El caso Azud reveló una trama de financiación ilegal del PSOE en la región, que operó a través de facturas falsas y comisiones ilegales en contratos de obra pública. Las investigaciones señalan que se habrían desviado millones de euros para financiar de manera irregular las campañas electorales del partido en Valencia. Aunque el caso está en curso, ha implicado a figuras importantes dentro del partido, y ha reavivado el debate sobre la corrupción política y la falta de control sobre los fondos destinados a financiar campañas electorales. Esto es solo la punta del iceberg. Suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad sobre estos 150 casos de corrupción. La transparencia es la clave para detener estos abusos. Juntos podemos hacer una diferencia. Otro caso que no podemos olvidar es el caso Filesa, uno de los grandes escándalos de la década de los 90 que implicó a altos cargos del PSOE en una trama de financiación ilegal. El partido, en plena campaña electoral, utilizó empresas fantasma como Filesa, Malesa y Time Export para emitir facturas falsas por servicios inexistentes, con el objetivo de financiar ilegalmente sus actividades políticas. Se calculó que el fraude superaba los 1.200 millones de pesetas, unos 7,2 millones de euros actuales. Las investigaciones revelaron que los altos cargos implicados en la trama se beneficiaban directamente de este sistema de facturación ilegal. Entre los condenados estuvo Josep María Sala, dirigente del partido en Cataluña, quien fue sentenciado a 3 años de prisión. Este escándalo dañó profundamente la imagen del PSOE en un momento crítico de la política española, y fue una de las primeras señales de que la corrupción estructural era una realidad dentro del partido. El caso Filesa es una referencia histórica de cómo la corrupción no solo se utiliza para enriquecerse, sino también para asegurar el poder político mediante métodos ilegales. Aunque han pasado décadas desde que se destapó este escándalo, sigue siendo recordado como uno de los episodios más oscuros del PSOE. Uno de los episodios más controvertidos y oscuros que marcó al gobierno socialista de Felipe González fue el caso de los grupos antiterroristas de liberación, GAL. Estos grupos paramilitares, activos entre 1983 y 1987, estaban implicados en la guerra sucia contra ETA, llevando a cabo secuestros, torturas y asesinatos de presuntos miembros de la organización terrorista, aunque algunos de los ataques iban dirigidos a personas que no tenían relación alguna con ETA. El escándalo de los GAL salió a la luz cuando se descubrió que estos grupos estaban financiados con dinero público, y que altos cargos del PSOE y del Ministerio del Interior estaban al tanto, e incluso alentaban sus actividades. En 1998, el exministro del Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, fueron condenados por su participación en la organización y financiación de los GAL. Barrionuevo fue sentenciado a 10 años de prisión, de los cuales cumplió 3 meses en la cárcel antes de ser indultado por el gobierno. Este caso no solo generó una crisis dentro del PSOE, sino que también cuestionó gravemente la ética del partido y su capacidad para respetar los derechos humanos. El hecho de que el gobierno socialista financiara actividades terroristas bajo la justificación de combatir el terrorismo dejó una herida profunda en la memoria política del país. En la misma línea de escándalos de los años 90, encontramos el caso Luis Roldán, uno de los casos de corrupción más mediáticos en la historia de España. Roldán fue el primer civil en ocupar el cargo de director general de la Guardia Civil, una institución tradicionalmente dirigida por militares, lo que lo colocó en una posición de enorme poder. Sin embargo,
Utilizó este cargo para desviar grandes sumas de dinero público destinado a la construcción de casas cuartel y comisiones ilegales recibidas de empresas constructoras. En 1994, cuando el caso salió a la luz, Roldán huyó de España, lo que lo convirtió en uno de los fugitivos más buscados de Europa. Finalmente, fue capturado en Tailandia en 1995 y extraditado a España, donde fue condenado a 31 años de prisión. Aunque solo cumplió 15 años de su condena, el caso Roldán fue uno de los golpes más duros para el gobierno de Felipe González. Este escándalo no solo afectó al PSOE, sino que también minó la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La imagen de un alto cargo de la Guardia Civil, una de las instituciones más respetadas del país, implicado en la corrupción, dejó una profunda sensación de traición entre la población. El caso ERE ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de España. Este fraude se desarrolló en Andalucía, donde entre 1999 y 2010 se concedieron subvenciones ilegales a empresas en crisis para cubrir expedientes de regulación de empleo, ERE. El objetivo inicial de este fondo era ayudar a las empresas a mantener empleos en tiempos de dificultades económicas, pero 800 millones de euros de esos fondos fueron malversados y utilizados de manera fraudulenta. Este caso implicó a algunos de los más altos cargos del PSOE en Andalucía, incluidos los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Griñán fue condenado a 6 años de prisión por malversación, mientras que Chaves fue inhabilitado durante 9 años por prevaricación. El caso reveló un sistema de compadreo y desvío de fondos públicos que beneficiaba a personas que no cumplían con los requisitos para recibir las ayudas, mientras miles de trabajadores y empresas legítimamente afectadas por la crisis se quedaban sin apoyo. El caso ERE no solo destrozó la reputación del PSOE en Andalucía, sino que también puso de manifiesto la profunda corrupción estructural que existía en la gestión de los fondos públicos. Este caso dejó una herida profunda en la sociedad andaluza, que aún se siente traicionada por los políticos en los que habían depositado su confianza. Si te parece que la magnitud de estos casos es increíble, aún queda mucho por desvelar. Suscríbete ahora y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad sobre los 150 casos de corrupción que han golpeado a España durante años. Juntos podemos exigir más transparencia y justicia. No te pierdas lo que viene a continuación. Uno de los últimos escándalos que sacudió la estructura política del PSOE fue el caso Azud, una investigación de financiación ilegal en Valencia que salió a la luz en 2022. Este caso reveló cómo un entramado de comisiones ilegales vinculadas a contratos de obra pública se utilizó para financiar campañas electorales del partido en la Comunidad Valenciana. Las investigaciones apuntan a que varios millones de euros fueron desviados, utilizando facturas falsas y pagos a intermediarios. Lo más preocupante de este caso es que implica no solo a empresarios locales, sino también a figuras destacadas dentro del PSOE, quienes presuntamente habrían sido parte de esta red de financiación ilegal. Este escándalo reavivó el debate sobre el papel del dinero en la política y cómo la corrupción se utiliza para mantener el poder político a través de medios ilícitos. El caso Azud ha vuelto a poner de relieve la profunda relación entre el sector de la construcción y la política, un problema que ya se había evidenciado en otros casos como el caso Gürtel, pero que, en este caso, afecta directamente al PSOE. El proceso judicial aún sigue en marcha, pero las primeras investigaciones han señalado que este podría ser uno de los mayores escándalos en la Comunidad Valenciana en los últimos años. No todos los casos de corrupción del PSOE han sido de alto perfil. A nivel local, también se han destapado decenas de casos que, aunque de menor repercusión mediática, han tenido un gran impacto en sus comunidades. Estos casos son una muestra de cómo la corrupción puede infiltrarse en los niveles más bajos de la política, afectando directamente a los ciudadanos y la gestión de los recursos públicos. Uno de estos casos es el caso Aljaraque en Huelva, donde el alcalde y varios concejales fueron acusados de malversación y prevaricación por desviar fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura. Aunque el caso no alcanzó las dimensiones de otros más conocidos, es un ejemplo claro de cómo el abuso de poder y la corrupción afectan la calidad de vida de los ciudadanos a nivel local. En Vélez, Málaga, otro caso similar involucró a varios funcionarios locales que fueron condenados por otorgar contratos irregulares a empresas cercanas a la administración a cambio de sobornos. Estos contratos, que debían haber sido adjudicados de manera transparente, terminaron beneficiando a un pequeño grupo de empresarios, mientras que las arcas municipales se vaciaban. Este tipo de casos locales no siempre alcanzan los titulares nacionales, pero su impacto es devastador para las comunidades afectadas. La corrupción local desvía fondos públicos que deberían ser utilizados para mejorar infraestructuras, servicios públicos o iniciativas sociales. En lugar de eso, termina enriqueciendo a unos pocos a expensas del bienestar de muchos. Volviendo a los años 80, el caso Gal sigue siendo uno de los más oscuros en la historia del PSOE.
Los grupos antiterroristas de liberación fueron creados como una respuesta extrajudicial para combatir a ETA, pero pronto se convirtieron en una herramienta para la guerra sucia. Financiados con dinero público, los GAL llevaron a cabo secuestros, asesinatos y ataques contra presuntos miembros de ETA, aunque en muchos casos las víctimas no tenían ningún vínculo con la organización terrorista. El escándalo de los GAL se desveló a finales de los años 80, y en 1998, el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, fueron condenados a prisión por su implicación en la creación y financiación de los GAL. Barrionuevo fue condenado a 10 años de prisión, pero solo cumplió 3 meses antes de ser indultado. Este caso dejó una profunda herida en la memoria de España y afectó gravemente la imagen del PSOE. El caso GAL no solo fue un ejemplo de corrupción institucional, sino también una violación flagrante de los derechos humanos. La utilización de fondos públicos para llevar a cabo actividades terroristas bajo el pretexto de combatir el terrorismo generó una crisis de confianza que persigue al partido hasta el día de hoy. El caso Rumasa sigue siendo uno de los episodios más discutidos en la historia reciente de España. En 1983, el gobierno de Felipe González decidió expropiar el conglomerado empresarial de José María Ruiz Mateos, alegando que estaba al borde de la quiebra y que era necesario intervenir para evitar un colapso financiero. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo la expropiación fue duramente criticada, y Ruiz Mateos lanzó una batalla legal que duró décadas. El empresario, famoso por sus extravagantes apariciones públicas, acusó al gobierno de actuar de manera ilegal y arbitraria. Aunque finalmente fue condenado por fraude fiscal en relación con las empresas de Rumasa, su caso dejó una profunda sensación de injusticia para muchos. El proceso legal que siguió estuvo lleno de irregularidades y conflictos políticos que afectaron seriamente la reputación del PSOE. El caso Rumasa no es un caso de corrupción como los que hemos visto hasta ahora, pero sí es un claro ejemplo de cómo la política y la economía pueden entrelazarse de manera explosiva. La expropiación de Rumasa sentó un precedente peligroso y abrió la puerta a décadas de litigios y polémicas sobre la actuación del gobierno socialista en el ámbito empresarial. A lo largo de estos 150 casos de corrupción que hemos detallado, el impacto económico es escalofriante. Más de 1.800 millones de euros han sido malversados o desviados en décadas de corrupción. Desde el caso ERE en Andalucía, donde se desviaron 800 millones de euros, hasta los millones de pesetas perdidos en tramas de financiación ilegal como Filesa, el daño económico es difícil de calcular con precisión, pero sin duda es enorme. Este dinero, que debería haber sido destinado a mejorar la sanidad, la educación o las infraestructuras, terminó en manos de unos pocos. En su lugar, los ciudadanos se quedaron con servicios públicos deteriorados, empleos perdidos y una profunda crisis de confianza en la política. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto más dinero se ha perdido que aún no conocemos? Si estos 150 casos son solo los que han salido a la luz, ¿cuántos más permanecen en la oscuridad, sin que nadie haya sido responsabilizado? Después de todo lo que hemos revelado hoy, la pregunta es clara, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esto siga ocurriendo? Hemos expuesto 150 casos de corrupción, millones de euros robados y una democracia traicionada por quienes deberían protegerla. Pero la lucha contra la corrupción no termina aquí. Si te ha impactado todo lo que hemos contado, suscríbete ahora a Detrás del Discurso. No te quedes callado. Comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad. Queremos que nuestra voz se escuche y que se exija justicia. Déjanos un comentario con tu opinión. ¿Qué crees que podemos hacer para acabar con la corrupción en España? Tu participación es crucial. Únete a nosotros en esta lucha, porque solo juntos podemos cambiar el futuro.